muchísimas gracias. Vengo en representación de varias entidades, las cuales represento. La Universidad de Playa Ancha es una de ellas, en Valparaíso, Chile. Competencia Digital Cero, que es una organización de voluntariado en el desarrollo de la competencia digital en Iberoamérica. Y bueno, algunas otras instituciones como la Universidad de Sevilla, donde soy coordinador, investigador alterno también, y otras entidades. Lo interesante de esta experiencia, en el fondo, y que doy muchísimas gracias por el espacio para poder compartir las impresiones de un libro que es bastante interesante, que plantea efectivamente un escenario bastante promisorio respecto del análisis. ¿Ya? Uno de los elementos más complejos que hoy día tenemos los países en términos generales es precisamente no saber cuál es la envergadura de la problemática en el uso de tecnología educativa. Entendemos que la tecnología educativa es necesaria, pero no sabemos en qué sentido o con cuáles alcances. Tenemos posturas que en alguna medida nos plantean lo negativo que puede llegar a ser el trabajo en el ambiente digital, los riesgos que involucra esa temática, pero también tenemos por otro lado aquellos elementos que pasan a ser un poco la parte positiva de este escenario. En ese escenario, en la parte positiva, en la parte de las oportunidades, es donde yo quisiera centrar un poco este espacio. Mira, a continuación, bueno, imágenes que nos muestran efectivamente de cómo este entorno ha sido un desafío importante. Son tres láminas, y las maneras en que hemos ido abordando estas temáticas también se visualizan como un elemento importante. Acá vamos a ir chequeando este elemento que es particularmente uno de los elementos como del corazón, ¿cierto?, de este libro, y que plantea que esta habilidad instrumental, cognitiva, comunicativa, tiene y se entrelazan, ¿cierto?, para que los sujetos aprendan. Es decir, es una situación compleja, son varios elementos que van conformando el que la persona se va haciendo experta en esta temática. La situación de emergencia que se vivió en la pandemia no necesariamente responde a las reales capacidades que tienen de desarrollo de las personas que están vinculadas a estos temas. La docencia en particular ha requerido y va a requerir más tiempo, va a requerir un apoyo más sistemático, va a requerir de acompañamiento. Esto no es una temática simple de resolver. No se reemplaza al profesor con tecnología, ni la tecnología tiene sentido sin el profesor. Por eso entonces en este libro hay unos elementos que van a permitir visualizar en perspectiva en adelante una figura que nos va planteando el cómo este contexto, el contexto en general de la tecnología, ha ido permeando las distintas industrias. Acá, en los últimos años, ¿cierto?, nosotros hemos ido avanzando, aquí avanzamos rápido. El contexto de las telecomunicaciones, por ejemplo, y cómo desde la computación, los elementos que es la agricultura, la construcción, el transporte, la música, la televisión y la educación, de alguna otra manera, ha tenido como poca permeabilidad a este contexto de todo lo que está sucediendo. Y ahí hay un elemento importante. Nosotros también tenemos conciencia, y esto es un elemento también sumamente importante, que es una relación súper directa entre los aspectos que tienen que ver con la conexión, con la conectividad, con el acceso, ¿ya?, que en el fondo es distinto, ¿cierto?, de las capacidades reales que tengan las personas. Acá se evidencian ciertas brechas que efectivamente tienen que ver con el acceso. Y se evidencian porque efectivamente se plantean elementos con evidencias concretas y reales, y eso es un elemento sumamente valorable, porque a partir de ahí se comienza a generar esta construcción. Y lo beneficioso sería que se pudiera desarrollar una co-construcción. Tal como el libro que contiene el trabajo y el esfuerzo de distintos autores, acá la idea es como plantear esos elementos. Pensar que solamente se va a solucionar llenando los espacios educativos con tecnología, con hardware y software, también es un poquito miope, pensando que efectivamente hay estudios que ya demuestran que la tecnología por ingresarla al aula no necesariamente va a generar los cambios importantes en la educación. Y eso es un elemento importante, pensar en los elementos de contexto que hoy día tenemos para pensar y repensar estos formatos de educación. ¿Sí?
hay una sensación de elección. ¿Ya? Hoy día, actualmente, los estudiantes en los distintos niveles tienen herramientas que son sumamente potentes, ¿ya? En el sentido, digamos, de Netflix, por ejemplo, es una herramienta que otorga y le entrega al estudiante o a la persona, al usuario, la posibilidad de crear una lista, de seleccionar la temática que quiere realizar. En el fondo, él va haciendo como una ruta, ¿ya? Él puede ver una serie completa de principio a fin si quiere, sin parar, lo que le llamamos los maratones. Puede seleccionar las películas independientemente del año y la puede detener y la puede avanzar cuando él estime conveniente. En el caso de Spotify también no vamos a redescubrir esto, pero ya ahí puedo hacer hasta un DJ. O sea, yo puedo crear la lista de reproducción y la puedo compartir y además la puedo co-construir con otros usuarios, es decir, en un espacio de construcción bastante poderoso. En el caso de Waze, ¿cierto?, nos muestra ciertas rutas y vamos teniendo entonces la oportunidad de seguirla más corta o seguirla más larga, y dependiendo de todos esos elementos vamos tomando decisiones. Y también podemos tener este elemento, ¿cierto?, de conseguir atraer o ser atraído, ¿cierto?, en una relación personal, ¿cierto?, con otra persona a través de una herramienta como Tinder. Entonces, ¿qué queremos? ¿Qué elementos representan este contexto? Son elementos donde hay al menos una sensación de libertad. Entendemos que detrás de estos software hay unos algoritmos que sesgan la información, etc. Pero en particular, los usuarios, al enfrentarse a estas interfaces, tienden a efectivamente a tener una sensación de que van determinando las rutas que ellos van a elegir. Y en el caso de la educación, aún este aspecto se mantiene como un status quo, es decir, la incorporación de tecnología, la incorporación de estos elementos al escenario se mantiene aún en un espectro más bien de utilización instrumental de la tecnología. No logramos todavía pasar al estadio donde logramos comprender cómo esa tecnología nos permite hacer un cambio de paradigma. Cómo con esa tecnología, por ejemplo, podemos hacer que los profesores se transformen en estrategas del aprendizaje, donde efectivamente ya no pensemos solamente en que los profesores tienen que aprender a ocupar muchas herramientas, más bien qué es lo que pueden hacer con las herramientas que tienen. Y eso en el fondo es bastante, porque desde ahí nosotros podemos construir elementos que van a ser disruptivos incluso en estos escenarios más vulnerables donde no existe conexión. ¿Cómo es entonces que nosotros podemos llegar a esos espacios sin conexión? ¿Cómo podemos llegar a esa población que es vulnerable y que efectivamente también requiere que se sumen y no se vayan restando a esta posibilidad de ir perteneciendo a una sensación, a un grupo, ¿cierto?, que efectivamente pareciese ser estar de avanzada? Sin embargo, hay elementos que nos permiten ir mejorando esas condiciones. Esto da para otro tema y otra charla más, pero hay una gran cantidad de elementos y se están levantando cada vez más en estas temáticas que van resolviéndose desde los recursos educativos abiertos, que están buscando, ¿cierto?, la posibilidad de que estos recursos también estén disponibles sin conexión a internet. Hollow Knight Cube es uno de estos elementos que nos llama bastante la atención, porque acá en estas láminas nos presenta, por ejemplo, cómo se está visualizando desde el análisis de los datos, de los macrodatos, elementos que tienden a posicionar dónde se debiese poner acento respecto de estas temáticas. Vamos a ver cosas. Acá tenemos un marco común de competencia digital, que es el que utiliza la DICOM en Europa, y el que viene a continuación es el que propone Hollow Knight Cube, y que eso está en función de inteligencia artificial. O sea, en el anterior, ¿cierto?, que los españoles le llaman el dulce, hay años y años de investigación, ¿ya?, donde se ha puesto en práctica muchos elementos para efectivamente conformar ese marco regulatorio, que es un marco referencial, no es que solamente marque un precedente. Sin embargo, es interesante pensarlo porque ahora, la semana pasada recién, se legisló, ¿cierto?, en España, que la competencia digital es un elemento importante dentro de la formación de los docentes. Es tanto así que también se estableció que en todas las comunidades autónomas, que siempre ha sido súper complejo para ellos establecer un estándar, hoy ya tienen un estándar a nivel nacional. Es decir, las competencias digitales están posicionándose en el mundo como un elemento importante de desarrollo, y no solamente desde la perspectiva educativa, sino también desde el espacio donde vamos a resolver ciertas temáticas. Bien, entonces en este esquema, otra cosa. En este esquema
Este ejercicio lo que hace es analizar una gran cantidad de datos de cómo los profesores hoy día están resolviendo, están buscando capacitarse, están buscando información en YouTube, están buscando información en otros colegas, etcétera, etcétera. En función de esos elementos, ¿cierto?, se conforma este marco referencial. Y este marco referencial está, ¿cierto?, asistido por inteligencia artificial. Entonces, ¿tenemos que guiarnos por uno o por otro? ¿O podemos efectivamente tomar a ambos y efectivamente poder ir haciendo un cruce de información? Y a eso nos referimos entonces cuando pensamos en los nuevos alcances que tiene este proceso. Un proceso en el fondo que involucra una temática con la que me gustaría cerrar y que tiene que ver con este libro. Vamos rápidamente. Esta imagen, ¿cierto?, de Dalí nos dice, bueno, para deconstruir la realidad se necesita, ¿cierto?, saber interpretarla y representarla casi como una fotografía. ¿Ya? Él era un hiperrealista antes de ser surrealista, por lo tanto, en el fondo, él lo pintaba casi como una foto. Entonces se entiende que es necesario ese elemento. Sin embargo, cuando pensamos solamente en este aspecto que de pronto nos ha pasado en muchos países, que pasaron los efectos más graves de la pandemia, bajaron los niveles de mortalidad y efectivamente como que se presionó un botón y volvimos al 2019. Como que efectivamente las prácticas, lo que se aprendió durante este periodo, no ha tenido el efecto deseado en términos del aprendizaje activo de los profesores en nuevas prácticas, en nuevas metodologías. Y esto también es parte de esa evidencia que se muestra en este libro y es maravilloso desde ese punto de vista. Por lo tanto, acá, cuando pensamos en... cuando pensamos en volver a esta corporalidad, ¿cierto?, entendiéndola como la presencialidad, hay que entender que la descorporalidad que promueve el contexto digital también es un elemento importante. Es decir, esa construcción que se hizo de manera emergente, con muchos ritmos, con muchas dificultades, hay un elemento importante que se debe rescatar desde lo asincrónico. ¿Ya? Cuando pensamos en lo asincrónico, muchas veces se refiere solamente a lo tecnológico, a la tecnología digital. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros hemos gozado, por ejemplo, leyendo a Platón, sin siquiera haber estado alguna vez presente con él? Y pareciese ser entonces que esa no corporalidad, esa no presencialidad, solamente fuese parte de un proceso que sucede a través de la tecnología. Y la verdad es que no, la verdad es que hemos vivido con estos elementos mucho tiempo. ¿Cómo entonces nosotros recobramos la confianza en estos espacios digitales? ¿Cómo rompemos efectivamente esa resistencia y esos miedos que tienen a mantener una situación de status quo y no ir progresando en el tiempo? Ahora sí, por favor. No vivimos un proceso de transformación digital, sino que ya estamos en la consumación digital, y ese es un elemento crucial. O sea, entender que viene algo a generarse y a transformarse, no, ya se transformó. El tema es que incluso durante la pandemia, si tenía algo produciéndose rápidamente, se aceleró en 2 o 3x, y en el fondo tenemos nuevos contextos, nuevos escenarios. El trabajo que evidencia este libro es tan necesario, es tan fuerte, que efectivamente se visualiza con esperanza que información como esta permita, ¿cierto?, mejorar e incorporar elementos a la formación inicial docente, que permita incorporar elementos con evidencias concretas como, ¿cierto?, nuevos caminos también para los docentes en ejercicio. Uno de los elementos más complejos que hoy día tenemos efectivamente es no saber a cabalidad cuáles son estos elementos, cuáles son los diagnósticos, cuáles son las situaciones que nos permitieron tener buenas prácticas y aquellas que en realidad no fueron tan buenas. Y eso es también parte de que nuestros profesores tienen un proceso formativo muy tradicional y que no ha incorporado dentro del currículum elementos que efectivamente generen una disrupción en el ambiente educativo. Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un hincapié importante, donde como sociedad debemos hacer el esfuerzo por hacer más flexibles esos currículums que permitan que efectivamente los futuros docentes no les pase lo que les pasó actualmente, que nos encontrábamos en colegios donde efectivamente un chico recién egresado entre 24 y 27 años con alguien que ya había egresado hace 20, 30 años, tenían los mismos riesgos y las mismas dificultades para enfrentar desafíos en el uso de tecnología educativa y llevarlo entonces a una transposición didáctica de trabajo en común con las familias, con los estudiantes y también con sus pares. Esa es entonces
una de las principales reflexiones con lo que yo quería compartir. El impacto que me genera, de verdad, es bastante positivo porque muestra caminos, muestra vías, muestra opciones. Cuando no se tiene esta evidencia y solamente se habla acerca de qué es lo que debiese ser sin un fundamento concreto, creo que el avance es bastante nulo. Entonces, desde acá, ustedes tienen una oportunidad tremenda de, a partir de esta información, comenzar a crear nuevas rutas, nuevos caminos y, en el fondo, plantear los desafíos que se requieren para mejorar la condición de educación de Latinoamérica. Y en ese sentido, es muy probable que ustedes sean los próximos referentes en este tema, porque efectivamente, junto con esta y otros estudios que también están emergiendo acá en México, y creo que hay un foco sumamente importante en términos de este desarrollo. Así que nada más que felicitarlos y agradecer nuevamente este espacio de compartir con ustedes unas reflexiones que efectivamente para Latinoamérica y Suramérica están mirando muy atentamente qué están haciendo acá. Muchísimas gracias.